Cualquier persona que se cruce, que no Es un se pare en su potencial retén, es un potencial hostil o es un potencial enemigo. Una vez que llega el ejército a una comunidad, cuando se va, queda rota en muchos sentidos. Una violencia que afecta particularmente a las mujeres. Estamos rodeados, porque están rodeados de 200 elementos del ejército. Con armas largas. Con armas largas. Fuera aquí. Pareciera que era un operativo conjunto con policía. Bienvenidos a Open Bar, un lugar donde contra la costumbre de nuestra patria no manipulamos los datos. El trago de hoy tiene un toque verde porque hablaremos de algo que se infiltra en todos lados, de la militarización, pero también de los datos y su manipulación. Un lugar para informarse, un lugar para analizar y un lugar para disfrutar. Este cóctel es muy mexicano y como la militarización se va colando de forma lenta pero segura en todo. Así que para descifrar lo que está pasando en las calles tenemos una experta que no solo ve los síntomas, sino que se toma el trabajo de medirlos, documentarlos y hacerlos públicos. El cóctel del día es la chela margarita. Para empezar vamos a poner un poco de limón en nuestro vaso para que lo podamos escarchar con un poco de sal de mar. Le agregaremos bastante hielo, que es importante. Le pondremos 40 mililitros de tequila y 30 de triple sec. Eso le da un buen contraste. Normalmente un chorrito de limón. Y para terminar, un poco de néctar de agave. Vamos a mezclarlo un poco, pero como dice su nombre, no podría estar completo sin algo de cerveza. Usaremos una lager en esta ocasión, que es lo que le da el toque espumoso. Listo. Nos acompaña Mónica Meltis, directora de Data Cívica, una organización que se dedica a hacer algo bastante subversivo en estos tiempos: sustentar en datos verificables, analizar la información y políticas públicas, contar las omisiones y hacerlo con evidencias. Pero en Open Bar no servimos medallas ni condecoraciones, pero sí nos han dicho buenos tragos. Muchas gracias. Compañera, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias Salud. por la invitación. Salud. Uno de los primeros temas que pensamos que es urgente discutir, y aparte ha habido varias coyunturas recientes que nos pueden servir para hablar de ello, es el tema de que el ejército está en todos lados. Ya no sabemos la historia. Calderón empieza la guerra, saca a los soldados de los cuarteles. Hay toda esta exigencia de que regresen a los cuarteles, pero pues nunca regresan, y no solo nunca regresan, están cada vez más para quedarse. Ya tenemos el ejército haciendo que unas 250 funciones civiles, y la verdad es que no entendemos cómo es que llegamos a este punto. ¿Tú nos puedes contar o cuál es su perspectiva? Pues mira, hay una historia muy larga de militarización en el país. O sea, incluso, pues sí, desde la Revolución Mexicana hay, digamos, las Fuerzas Armadas han servido para apaciguar ciertos, pues sí, revueltas que quedaron después de la Revolución Mexicana. Y bueno, a partir de ahí tenemos una larga historia en la militarización de nuestro país. Los militares siempre han estado en la historia de México, ¿no? Efectivamente. Pero perdón, Sí. como que en mi infancia, y quizá ahí me puedas corregir, yo como que los concebía como que iban a apagar incendios y que ayudaban en desastres naturales, y recuerdo que solía haber una percepción bastante positiva del ejército en términos generales. Sí, pues mira, la percepción positiva del ejército en México sigue. O sea, tienen un grado de aprobación, Cierto. las Fuerzas Armadas en general, muy, muy, muy alto. Y de alguna forma, digamos, lo que nosotras vemos desde Data Cívica, publicamos un informe con Intersecta que se llama Armadas, con la R entre paréntesis, como amadas y letales, un poco para entender de dónde viene esta popularidad, ¿no? Y una de las hipótesis tiene que ver con que, pues, realmente en el país, a excepción de algunos lugares, particularmente después de la guerra contra el narcotráfico, la declaratoria de Calderón, pues realmente los militares se concentraron en muy pocos lugares, ¿no? Había en Chihuahua algunos operativos, en Coahuila, En Michoacán. en Michoacán, algunos ¿no? importantes. Pero realmente en ese momento, 2007, 2010,
los militares estaban en lugares muy específicos, no estaban dispersados en todo el país, ¿no? Y eso ha ido cambiando. Ahora cada vez vemos militares en todos lados. Una que es chilanga y creció toda la vida acá, pues realmente no, yo no había visto militares, ahora ya vemos mucho más. Pero en parte esta popularidad pareciera venir de que pues realmente quienes estamos cerca con alguna autoridad de seguridad pública siempre es con los policías, ¿no? Claro. Y los policías tienen una pésima reputación en muchos lados. En muchos lados, bien ganada, la Y bien verdad. ganada, Pero por supuesto. todos podemos contar alguna anécdota con algún policía y en general tendrá que haber Totalmente. corrupción, cohecho, algún tipo de amenaza, intimidación. Sí. Claro. Y entonces sí es cierto que hay, digamos, una exposición muy distinta a las Fuerzas Armadas que a los policías. Entonces, claro, en comparación con estas instituciones, pues el ejército y las Fuerzas Armadas en general, pues pareciera que tienen una mejor, mayor popularidad, una mejor reputación, ¿no? La realidad es que cuando vemos los datos y comparas, por ejemplo, detenciones por parte de militares versus detenciones por parte de policías, sistemáticamente las detenciones son más violentas, tardan más tiempo en llevar a las personas al MP o frente a un juez, en promedio 4 horas, y además, mientras más tiempo pases, digamos, del momento de la detención a que te presenten con un juez, aumentan las probabilidades de que vivas algún tipo de violencia. Bueno, lo que sabemos y los datos también se ha confirmado muchas veces, la cantidad de violaciones a los derechos humanos, los abusos y bueno, de ejecuciones ya tenemos, o sea, realmente no se sabe tanto de ejecuciones por parte de policías, Sí. pero sabemos mucho de ejecuciones por parte de soldados que pues porque se equivocaron o porque no se detuvo la camioneta y pues los acribillamos Claro. a todos y tal. Y pues no tenemos una comisión de derechos humanos que esté presente echándole un chingo de ganas, ¿no? En mi Sí, opinión, no. no sé cómo ves tú eso. No, para nada. La comisión realmente ha sido absolutamente una decepción, por decir lo mínimo, ¿no? Bueno, sí, tampoco había así como mucha expectativa. No. Pero sí creo que se perdió por completo esa posibilidad Tuvo sus de buenos rendición momentos. de cuentas, de contrapeso, ¿no? Y justo, pues, lo que tú dices, ¿no? O sea, realmente la militarización está avanzando de forma importantísima y recordar que las Fuerzas Armadas son una institución que está hecha para tratar enemigos, ¿no? Entonces, toda la perspectiva de las Fuerzas Armadas se trata desde ahí. Sí, van a la guerra, no van Van a la al guerra. control social. Exacto. Y justo hubo una publicación, una filtración hace un par de años de un colectivo que se llama Guacamaya. Legendario. Se filtró la información de correos, eran 7 terabytes de correos de Sedena específicamente. Y nosotros llevábamos haciendo solicitud de información desde hace años con los últimos 3 gobiernos, pidiendo si había una base de datos sobre enfrentamientos de militares en el contexto de la guerra. Te mandaban por acá, te No, nos dijeron reportaban, que existía. no existe esa base de datos. Abiertamente. Todo el trabajo de periodismo de investigación se ha topado con eso. Sí. Y otra vez, y uno sí pensábamos que iba a mejorar con la llegada de la cama de izquierda, ¿no? Y la verdad es que ha sido muy decepcionante en ese sentido. Pero antes de que pasemos eso, hay un tema, recientemente han pasado un par de cosas que nos han llamado la atención sobre la presencia de los milicos por todos lados. Uno, que estuvieran en la sesión del INE mientras se discutía la elección judicial, que eso era inconcebible. Y yo siento que no ha sido el escándalo que tenía que haber sido, ¿no? ¿Por qué estaban ahí? Nadie lo ha querido explicar. La presidenta dijo que Tadei las pidió, Tadei ha abierto la boca, Carla Humphrey se quejó, pero pues hasta ahí. Y después el famoso foro Alicia. Híjole, creo que estas dos cosas son muy representativas de la forma en la que los militares, las Fuerzas Armadas han ido avanzando, no solamente en atribuciones que se le han otorgado, porque son atribuciones que se discutieron en el periodo de Congreso anterior. Ahora se van a votar las leyes secundarias de la reforma a la Guardia Nacional, que básicamente lo que hace es decir, la Guardia Nacional pasa al Ejército y deja de haber un mando civil y hay fuero militar, que eso significa que el Ejército se investiga a sí mismo. Claro, la corte marcial, que pues es completamente diferente. Lo que es muy preocupante, dado el contexto de las Fuerzas Armadas. Esos jueces no los veo eligiéndolos, por cierto, ¿eh? No. Que es un detalle muy interesante y que vale la pinche pena tener presente.
elegimos a todos los jueces excepto a los militares. Claro, porque pues es, digamos, un mundo aparte, ¿no? Entonces, eso es muy preocupante particularmente porque, como tú dices, las Fuerzas Armadas sistemáticamente han sido de una opacidad enorme, ¿no? Entonces, claro, nos dijeron, es que no tenemos esta base de datos, no existe. Ok, filtraron los correos de Sedena y claro que existía una base de datos y lo que vimos en esa base de datos, que en Data Cívica le llamamos la base oculta, porque justo nos la habían ocultado pues sistemáticamente los últimos 3 sexenios, lo que pasó es que nos dimos cuenta que, claro, o sea, comprobamos que las Fuerzas Armadas son absolutamente más letales en todos sentidos, en cualquier cosa que le llamen enfrentamiento, que además ellos le llaman enfrentamiento a cualquier relación que tienen con un civil, ¿no? Entonces, la perspectiva o cómo se narra la guerra desde las Fuerzas Armadas es como que estamos en una guerra y cualquier persona que se cruce un poco, estoy caricaturizando obviamente, pero cualquier persona que se cruce, que se pare en su retén, es un potencial hostil o es un potencial enemigo. Y como pasó en Colombia, ¿no? Como pasó en Colombia, pero la diferencia en Colombia es que había paramilitares. En México sí hay paramilitares, pero seguimos, digamos, hablando de forma extensiva de grupos de crimen organizado, que ya ni siquiera podemos hablar de narcotráfico. No. Porque pues ya los grupos de crimen organizado... Así que el narco ya no es su principal negocio, ¿no? Para o sea, nada. entre la extorsión, el secuestro, el tráfico de personas, la sala. Control forestal, cobro cierto. de piso, o sea, es una cosa... Esto ya lo he dicho antes, pero me gusta repetirlo. El crimen organizado es como la culminación máxima del capitalismo, ¿no? No hay área donde no pueda sacar dinero. Absolutamente. Es extraordinario. Pero sí me parece importante decir que hay gran culpa del Estado en esto, porque, digamos, cuando empezó realmente México, o cuando México proliferó, digamos, en el traspaso trasiego de drogas, fue cuando cambiaron la ruta. En Estados Unidos hubo una prohibición, ha habido prohibiciones sistemáticas y declaraciones contra las drogas muchas Desde veces, Nixon. ¿no? Desde Nixon. Cambió la ruta del Caribe para llegar a Estados Unidos a pasar por México, ¿no? Entonces, los grupos de crimen organizado empezaron a servir de eso y, ojo, los militares... También porque los cubanos ejecutaban a todo mundo que traficaba drogas, ¿te acuerdas? Yo creo que eso pudo haber influido. Mira, creo que eso merece Merece su propia discusión. su de acuerdo, propio disculpe usted. mezcal, pero sí creo que en realidad, o sea, la guerra contra las drogas en México, la declaratoria, lo único que hizo fue proliferar en grupos, en actividades, y entonces... Y ahora radicalizar la violencia, ¿no? Porque de pronto ya se convirtió una... Sí, claro, porque o sea, surgen los Zetas y surgen estos grupos que dicen, mi forma de ganarme mi lugar es cortando cabezas y colgando cadáveres y destripando banda, ¿no? Porque así me van a respetar. Y no sé, es una escalada realmente... Y creo que se vincula de alguna forma con... No solamente con la presencia de los militares en diferentes espacios, como ahora el avance que ha habido, tal que están en el Consejo del... Bueno, hubo presencia el fin de semana. Y, bueno, lo del multiforo Alicia, que ¿Cómo viste? Gravísimo. ¿Cuál es tu lectura? Es absolutamente grave. Un poco para contextualizar lo que sucedió es que había un concierto de un cantante, si no me equivoco, vasco. Y, bueno, estaban en el concierto. Parecía que hubo como un intento de desalojo, pero en realidad lo que sucedió, y creo que vale mucho la pena decir que Nacho, que es de los propietarios del foro, actuó súper bien. Fermín también. Su experiencia, el vato Dijeron, también. oigan, a ver, estamos rodeados, porque están rodeados de 200 elementos del ejército. Con armas largas. Con armas largas. Fuera aquí. Pareciera que era un operativo conjunto con policía, no está claro si con policía estatal. Entonces, el punto es que desalojaron a las personas. Afortunadamente no pasó a mayores, pero La gente se portó bien, ¿eh? La gente se portó bien O sea, porque hubo porque una se muy podrían buena haber energía, puesto- porque además sí. las personas que iban a ese Porque de concierto... pronto la banda sí se pone pinche punk. Claro, pues frente al ejército, y es una provocación absoluta desde mi punto de vista, absoluta. Afortunadamente no pasó a mayores, pero lo que me parece absolutamente grave es que primero salió la jefa de gobierno a deslindarse,
que ella no había llamado, que respetan los espacios culturales. Salió la alcaldesa. Alessandra dijo, yo cero, esto es Sí, una ajá. mentira. Y luego salió la presidenta a decir que tampoco había... Gravioto dijo que Esta- no, y todo. Rosa Isela. Entonces, el ¿Quién mensaje chingados que se manda está aquí? dando es, pues el ejército tú puedes tener 200 elementos del ejército transitando libremente por la calle sin que nadie sepa y ¿Quién dio la orden? llevando a cabo actividades que no son ni propias del Estado, porque no había una justificación, ni propias del ejército, perdón, porque no había una justificación genuina, real de había terroristas, o sea, nada, ¿no? Violencia, había... Lo que dijeron es que había un problema con un permiso. Y entonces es absolutamente desproporcionado la cantidad de personas. Y este tipo de eventos lo que nos recuerdan es, pues hemos permitido que se avance en la militarización y creo que nos va a costar mucho trabajo dar vuelta. Eso era exactamente lo que te iba a decir, porque lo que nos ha preocupado desde que empezamos a ver, desde que empezó este asunto de cómo los volvemos a meter a los cuarteles, pero cómo ha prosperado en los últimos años, ya están estos vatos en todo. Y entonces, si están administrando aeropuertos, aduanas, construyendo trenes, administrando trenes, si están a cargo de tantísimas áreas, hoteles, Aviones, o sea, eso no lo que no solo no tenemos por qué suponer que el ejército es un buen empresario. Digo, si el gobierno en general es un empresario bastante mediocre, porque le apuesta a perder, el ejército peor, ¿no? Pero, ¿y ahora cómo los sacas? O sea, ¿cómo los regresas? ¿Cómo vuelves a volver a México un país civil, ¿no? Híjole, esa es la pregunta creo que del milenio. La verdad es que hemos avanzado constitucionalmente en darle más poder al ejército y eso es parte muy problemático porque lo que implica es que para regresar a donde estábamos, que de por sí ya era problemático, pero lo que decía es, digamos, hay ciertos controles civiles para el actuar del ejército y sobre todo estos controles civiles tienen que ver con las Fuerzas Armadas en las calles tienen que ser extraordinarias, supervisadas, ¿no? Tenemos que decir, esta situación amerita que el ejército esté, vamos a dejarlos un tiempo y después se retira, ¿no? Eso ya dejó de existir. O sea, el quinto transitorio, que es el que decía que las Fuerzas Armadas, la presencia de las Fuerzas Armadas tiene que ser extraordinaria, ya no existe, ¿no? Entonces, eso por un lado es muy problemático y lo que implica es que para regresar al ejército, a los cuarteles, vamos a tener que modificar la Constitución, ¿no? Nuevamente. Eso es algo que es muy complicado dado el escenario en el que estamos. Vas a necesitar además un consenso o una agrupación suficientemente política que no se ve ni de cerca que vaya a llegar. Porque digo, tampoco es como la actual oposición tampoco les está devolviendo a los cuarteles, ¿no? Entonces, pues, ¿quién va a decir que esto se acabe? Y eso este es el sueño de Calderón, ¿no? Sí, exacto. Es que no hay ironía más grande que esa. O sea, quien le está diciendo en su cara, se los dije, es Calderón. Claro, es una sigue siendo el villano favorito de todo el mundo, pero es asombroso cómo, pues, de alguna forma se ha reivindicado. Sí. Eso, bueno, y lo mismo, o sea, digamos, las extrañas reivindicaciones que te da el Estado, ¿no? Esto de Calderón con el CENTE. Sí. Al CENTE le dicen, no hay lana para hacer lo que nos están pidiendo. Y lo que están pidiendo es revertir una ley priista que ellos mismos se opusieron radicalmente. Pero ahora dicen, pues es que medio que parece que Cedillo tenía razón. No, la lucha de los maestros me parece que es importantísima y me parece que tendríamos que estar todos ahí apoyando lo que está haciendo los profesores y los maestros. La verdad es que... Y justo un poco pensando como en cómo regresar a los cuarteles, el grande problema también es que lo que generó la declaratoria contra el narcotráfico es que cambiaron las dinámicas de los grupos de crimen organizado, ¿no? Entonces no solamente ahora es narcotráfico, sino ya decíamos, ¿no? Todo el resto de actividades son muchísimos más grupos y entonces ahora, pues tienes lugares como Veracruz, ahora en las recientes elecciones, que pues en donde quizás de forma extraordinaria se necesite que haya ejército en algunos momentos, por ejemplo en las elecciones que hubo mucha violencia reportada, pero además no solamente se trata ya de, o sea, ya es una cosa mucho más complicada en términos de seguridad pública. La apuesta de la seguridad pública militarizada, tenemos evidencia de que ha sido absolutamente errónea, ¿no?
Sí. no ha llevado a los resultados que queremos. Pero Ni han entonces, traído los resultados y ha aumentado las violaciones a aumentado derechos las humanos. violencias. Y aparte afecta los tejidos sociales de las comunidades de Claro. formas brutales. Hay estudios que demuestran que una vez que llega el ejército a una comunidad, cuando se va queda rota en muchos sentidos. Una violencia que afecta particularmente a las mujeres, como según se ha detectado, ¿no? Crece la violencia armada, crece la violencia comunitaria en general. Las En mujeres general. como siempre son las... Justo estuvimos trabajando en Nuevo León en un proyecto de prevención de violencias feminicidas a nivel comunitario. Y lo que documentamos es que ha aumentado, o sea, desde la guerra contra el narcotráfico, hay más presencia de armas en la calle, ¿no? Y lo que implica es que las violencias hacia las mujeres que antes eran, siempre ha existido la violencia feminicida y esa es una violencia estática en el tiempo que no ha cambiado. Qué impresionante eso, ¿no? Nunca ha No cambiado. logramos revertir. O sea, ha ido en aumento, pero no ha cambiado. Lo que ha cambiado es que ahora las amenazas que viven las mujeres por parte de sus parejas o parte de sus familiares o personas cercanas ahora son con arma de fuego. Entonces, el escalamiento de la violencia es completamente distinto y muchas de ellas documentamos que sus parejas son policías o son parte de la Fuerza Armada. Y el problema además es que, mientras que esto sucede, las policías están completamente debilitadas. Claro. Sobre todo las policías a nivel municipal. O sea, tenemos un proyecto que se llama Votar entre balas, que documenta violencia criminal electoral en el contexto electoral o violencia dirigida presuntamente por grupos de crimen organizado hacia funcionarios públicos. México ya en un reporte hoy salió como el lugar en donde más violencia dirigida hacia funcionarios públicos existe en el mundo. Entonces, lo que implica esto Que eso es impresionante. es una locura. Tenemos varios récords bonitos, así, Sí. violencia contra periodistas en zonas no de guerra, bla, bla, bla. Personas trans, es una Personas trans, claro. Bueno, pues lo que resulta de esto es que el principal, digamos, objetivo de los grupos de crimen organizado son sobre todo policías y personal de seguridad pública, que son atacados cuando van, no estamos hablando de cuando están en funciones, en un enfrentamiento, sino más bien el policía que va a dejar a sus hijos en Guerrero y los matan ahí, ¿no? El policía que está comiendo con su familia y va Esto también tiene que ver con infiltración, me imagino. Pues mira, tiene que O ver espionaje, con... Más lo siguen. O... Hay dos hipótesis, ¿no? Una es, pues te mataron porque te coludiste o te mataron porque te resististe, ¿no? Plato Entonces, plomo. pues no sabemos, pero definitivamente hay ahí como una... Pues mira, para que exista los grupos de crimen organizado, tiene que haber una ausencia al menos del Estado, ¿no? Si no es que colaboración, colusión, Y colaboración seguridad, se les da bastante bien. por supuesto. Querida, se nos acaba el tiempo y el bar ya va a cerrar. Lo siento, tenemos tanto que hablar y hay muchísimo más que decir. Continuamos, hay mucho que decir. Porque está bueno. Pero, bueno, en general solemos terminar, porque como hablamos de todas estas cosas horrorosas, con algo como más ligerito, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito, en tu experiencia probablemente muy pulcra en bares y demás, ¿recuerdas alguna locura, alguna cosa delirante que has escuchado, que has visto? ¿Qué te ha tocado ver que valga la pena ¿Escuchado? contar? Híjole, la verdad es que creo que por mi contexto de la chamba pienso en peleas. Pero sí, me tocó una vez una pelea súper fuerte en un bar un karaoke ahí en Insurgentes. Y sillas volando, nos escondieron en el baño, una cosa así loquísima. Pero fuera de eso, en realidad siempre han sido experiencias buenas. Me gusta mucho la fiesta, me gusta la convivencia, la sociabilidad, probar nuevos tragos. Así que gracias por la invitación. Bueno, querida Mónica Meltis de Data Cívica, un privilegio tenerte. Ay, y ojalá te podamos volver a invitar un día. Por favor, muchas gracias. Gracias a ti. Así lo que sabemos hoy es que entre más hay militares en más áreas de la vida pública, más crecen los problemas y no necesariamente se resuelven. Brindemos por políticas públicas que contribuyan a la pacificación de nuestra patria y no a volverla un lugar peor. Salud.